Bos días, estamos hoxe para presentar un novo evento deportivo que se desenvolverá a partir do próximo fin de semana, a 14ª edición do torneo de fútbol sala que organiza o Área Longa. Un torneo que naturalmente xa non por ese número de edición, senón que nos últimos anos se ha convertido nun referente pola boa organización e sobre todo a numerosa inscripción que ten en todas as categorías que se ofertan, tanto en masculino como en feminino. Bueno, que ven a completarse, como xa temos dito en outras ocasións, un clásico xa da programación que ten o Concello de Redondela, xa non só nesta modalidade deportiva, senón que prácticamente o que supón toda a programación do verán a nivel fútbol sala. Bueno, lo primero, nada, valorar las palabras de Julio y agradecérselas, ya que sí que es cierto que hay un trabajo enorme en el Área Longa durante toda la temporada y sobre todo los éxitos, pues bueno, no es que vengan de simplemente querer competir, sino de hacer bien las cosas, trabajo día a día, trabajamos con 11 categorías en lo que es el club y la verdad que estamos bastante orgullosas de haber llegado donde vamos llegando cada día. Si bien ahora con el tema del torneo, pues bueno, hemos notado una pequeña baja de inscripciones en el torneo por temas de muchos clubs echan mano de torneos en estas fechas. Y si bien este año hemos querido cambiar un poquito el formato, buscando un poquito sobre todo a lo mejor más calidad en tema de representaciones, pues equipos que vienen de Pontevedra, incluso en infantiles el Salaorense, equipos en femenino, masculino y senior mixto, que es siempre una categoría novedosa, pues hemos querido darle un esfuerzo más en esas categorías para que esto saliese mejor y con más soltura, espacios de horarios entre partidos y bueno, lo que nos ha llevado a tener pues una reducción un poquito de lo que era la previsión. En vez de empezar el miércoles 21, pues lo hemos dejado para empezar el domingo y así también poder disfrutar un año, eso sí, de las hogueras de San Juan y de la fiesta de lo que es las hogueras. Por el otro lado, pues quiero decir también que, evidentemente, sin las empresas que nos apoyan y sobre todo sin José Manuel Castro, el club este año pues no sería lo mismo. Se ha unido a la familia de Área Longa, nos ha apoyado desde el principio y ya no solo en lo deportivo, lo que conlleva todo el año, sino que aquí tenemos pues el primer puesto del señor masculino con esta pedazo de copa, que la llevará el campeón y que ha donado la propia empresa. En referencia a los equipos, lo dicho, hay una baja de inscripciones un poco considerable, pues hemos pasado a 65 equipos de los 100 que teníamos el año pasado, pero eso no nos tiene que preocupar, simplemente nos tiene que hacer ver las cosas y enfocarlas de otra manera para los próximos años. Si queremos volver a avanzar en equipos, pues tratar de trabajarlo con máis antelación. Agradecer tamén, naturalmente, a presenza a miña dereita de Castro, non só hoxe para a presentación deste torneo, senón polo apoio que ha mostrado tanto o club como segue mostrando ao Concello de Redondela e, por tanto, a todo o deporte redondelán, pola súa axuda e compromiso que ha tido durante toda esta tempada. Ola, eu pouco podo dicir porque prácticamente dixeron eles todo, pero o que si vou a dicir é que na parte económica, que é a parte que me toca a min, que posiblemente este ano teñan máis suerte, e aportarei máis co que aportei hasta ahora, porque estaba metido en outros barcos, e, bueno, estes barcos seguramente non seguirei aí, e entonces, pois, apoiarei un pouco máis económicamente. Pouco máis teño que dicir.